desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces vemos acá entonces otra etapa de sufrimiento. Es la etapa de sufrimiento del rechazo, del repudio, del aborrecimiento, por causa de tener una identidad con Cristo el Señor. Por eso que el Señor Jesucristo, también hablando de esa experiencia que se dan en el seno de la familia, en el seno de las relaciones sociales, hermano, tiene que ver con el hecho que estamos nosotros en un reino de carácter espiritual. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos de un gobierno espiritual diabólico a un reino espiritual de Cristo. Y esos dos reinos espirituales se expresan a través de la sociedad, a través de las amistades, a través de la familia, a través del mover en el cual nosotros nos encontramos. Por eso el Señor en Juan capítulo 17, Él dice estas palabras en el versículo 14. Juan 17, 14. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces vemos aquí también un sufrimiento por causa de que somos hijos de Dios. Es decir, tenemos una identidad en el reino de Dios. Entonces por eso que algunos han tenido algunas batallas y dicen, bueno, me he convertido a Cristo, pero no tengo ahora una buena comunión con mi esposa, con mi esposo. No nos entendemos. ¿Por qué? Porque el que tiene la luz no puede entender, o más bien el que está en tinieblas no entiende al que está en la luz. Entonces los pensamientos son totalmente opuestos, sus sentimientos, sus valores, sus principios, su manera de hacer las cosas. Entonces este tiempo, hermanos, de sufrimiento, el cual el Señor lo expresa en el seno familiar, en la sociedad y en el reino espiritual, básicamente, hermanos, se expresan también a través de las actitudes negativas de las personas hacia nuestra vida, y en este caso a Juan. Juan, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de la unción de Dios, un hombre que estuvo cerca del ministerio de Cristo. A él, a esta edad, cuando estaba en la isla de Patmos, como dije, tenía más de 90 años, un anciano en una isla donde iba a hacer trabajos forzosos de sacar granito de las cuevas. Pero estando allí, dice aquí la Escritura, y eso es algo interesante, como lo menciona, dice, vamos a volverlo a leer para que entendamos ese contexto de este espíritu, hermanos, de lo que Dios quiere comunicarnos en esta hora. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el primero y el último. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo es posible que alguien que está en una etapa de sufrimiento, en una etapa de congoja, en una etapa de aislamiento, de castigo, ahora esté en una posición espiritual increíble? Estaba yo, dice, en el Espíritu, pero el ambiente era un ambiente hostil. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido, hermanos. Que cuando tenemos sufrimientos por causa de Cristo Jesús, detrás de ella hay una perla de gran precio. Y esa perla tiene que ver con mayores niveles de experiencia en el Espíritu. ¿Cuántos quieren esa bendición? Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema la perla espiritual que está detrás de la identificación con los sufrimientos de Cristo. Hay dos cosas que quiero mencionar de esa perla. En primer lugar, el perfeccionamiento de nuestra vida, porque usted y yo no somos perfectos. De hecho, la única perfección que vamos a lograr va a ser cuando estemos con Cristo en forma absoluta. Pero en esta tierra es necesario que vayamos madurando. En ese sentido, la Biblia ocupa la palabra perfección, madurez. Es importante, es una perla. Pero por el otro lado, es básicamente la comprensión, el conocimiento, la experiencia profunda con Cristo en esta tierra. La experiencia que Juan tuvo en la isla de Patmos, totalmente distinta a las experiencias que tuvo con Jesús.
Aun cuando él se recostó en el pecho del Señor Jesucristo, la experiencia en esta isla fue completamente distinta. Antes él había conocido al Logos encarnado. Ahora está viendo al Logos glorificado, al Cristo glorificado. Pero cuando él lo vio, no le pasó lo que antes sucedió con el Señor en los 3 años y medio. Juan lo vio a Jesús comer, vio a Jesús hacer maravillas, vio cuando le dio pan a las multitudes, resucitó a los muertos. Juan estaba acostumbrado a ver cosas grandes, poderosas. Pero cuando vio a Cristo en esa etapa de sufrimiento en la isla de Patmos, dice, caí como muerto. Nunca él había tenido una experiencia similar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto, hermanos. Que sí, somos hijos de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque es un acto de pura gracia de Dios. Eso es algo maravilloso. No merecemos ser hijos de Dios. Somos salvos por gracia, por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, hermano, debemos de entender que esa relación de hijo tiene que transformarse en una relación de siervo hacia nuestro Señor, de soldado hacia nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo. Y es ahí, en esa etapa, donde Dios permite el sufrimiento para perfeccionarnos y conocer mejor al Señor Jesús. Por eso, hermanos, analizando la primera parte, entonces nos toca hacer una breve reflexión acerca del misterio del sufrimiento. Cuando Pablo dice en Romanos 8, en el versículo que hemos leído, versículos 16 y 17, nos habla de nuestra identidad espiritual con Cristo, con Dios, a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ha sido dado como una señal, o el sello del Espíritu como una señal de nuestra salvación, una certeza, las arras de nuestra herencia. Pero así también nos menciona la importancia de ser copartícipes, de identificarnos con los sufrimientos de Cristo. Entonces, básicamente estamos viendo aquí que somos llamados a participar de la doble identificación con Cristo. En primer lugar, la identificación como miembros de la familia con el Señor, pero también identificarnos como soldados del Señor. Es como el matrimonio. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan los votos matrimoniales? Felices. Es más, hasta algunos hasta enflaquecieron, porque estaban ahí pensando que bueno, que la vida iba a ser tan dichosa, tan feliz, que no iba a haber problemas. Vienen tan contentos. Pero en el matrimonio, usted sabe que hay momentos de felicidad, pero de sufrimiento también. Cuando ha habido enfermedades, en algunos casos no ha habido tal vez comprensión entre el esposo y la esposa, alguna dificultad de otra naturaleza, entonces hay dolor. De igual manera, en la relación con Dios hay una relación de hijo, pero también una relación como soldado. Y en esa relación como soldado es cuando existen esas experiencias que nos incomodan y pensamos que no somos hijos de Dios porque estoy sufriendo. Pero vemos aquí a Juan en la isla de Patmos, pero en lugar de estar él resentido diciendo, Señor, pero yo he tratado de hacer lo que tú quieres, he predicado tu palabra, he testificado de ti, y por esa causa estoy aquí sufriendo. Él no dijo eso, al contrario, dice la Biblia, lo declara, dice ahí claramente, yo estaba en el Espíritu. Es una etapa de dolor, porque él había entendido que esa etapa de sufrimiento lo iba a llevar a una etapa de mayor experiencia. Entonces nosotros somos, hermanos, recuerden, como hijos de Dios, somos llamados a participar de una doble identificación con Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo de esta segunda relación, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. No, o de soldado no puede estar haciendo las dos cosas. Entonces, ahora entendemos, hermano, por qué es importante, hermano, lo que es el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos lleva a un mayor nivel de identificación con Cristo. ¿No es cierto que cuando ha habido sufrimiento en la familia, existe una mayor identificación? Lo he visto, hermanos, por ejemplo, en los hospitales, cuando alguien está enfermo y la familia está angustiada. Ahí he visto cómo, por ejemplo, el esposo le pide perdón a la esposa, los hijos le piden perdón a la madre le pide perdón a los hijos.
existe ahí un reconcilio.